Gracias, señora presidenta. Por relaciones, aparte de políticas familiares y de amistad, yo tampoco me olvido, ya se lo puse al presidente del Partido Popular, ni me olvidaré nunca del comportamiento humano político de Antonio Torres, con lo cual me sumo a esta unanimidad. Señor presidente, para centrar el debate, yo he venido aquí a hablar de los presupuestos de España para Aragón, no de otras cosas. Registré esta comparecencia el día 17 de enero y han pasado cosas. Pero bien, intentaré explicarlo. Primera cuestión. El presupuesto del año 2019 no se puede separar de lo que ha sido el presupuesto del Estado para Aragón del 17 y del 18. O se ve con esa perspectiva cómo se reflejan los compromisos de las infraestructuras y otras cuestiones con esa perspectiva, o no estamos haciendo un análisis preciso y serio. Primera cuestión. Segundo, es verdad que el presupuesto del 17 tenía partidas destacables para algunos proyectos reivindicados por Aragón, fundamentalmente infraestructuras de comunicación, ferroviarias, etcétera, etcétera, y las infraestructuras del agua, y en esa negociación del presupuesto del 18, por los demonios que inciden en la negociación para conseguir apoyos, en aquel caso del Gobierno del señor Rajoy, pues el presupuesto del 18 salió con algunas heridas importantes para la Comunidad Autónoma de Aragón. El Partido Aragonés, que es para lo que estamos en Madrid, intentamos corregirlas y conseguimos introducir una serie de enmiendas que ahí están, todavía están, porque el presupuesto está prorrogado, con algunas partidas significativas para cuestión, sobre todo, que afecta a inversiones. Es evidente que las mismas dificultades que tuvo el presidente Rajoy para negociar el presupuesto cuando no se tienen mayorías absolutas, el presidente actual del Gobierno las tiene, las hemos visto y las estamos viendo. Con lo cual, igual que le pasa a usted, que tiene dificultades para sacar el presupuesto de la Comunidad Autónoma de Aragón. Y ese es un hecho normal y hay que admitirlo en democracia, porque al final, si queremos que el Gobierno sea para una amplia base, hay que contar con los apoyos de los ciudadanos representados en estos parlamentos o en el Estado, de la amplia base a la que van destinados los presupuestos. Vaya por delante, señor Lambán, que algunas de las medidas que se contemplan en el borrador de presupuestos del 2019, mi partido político las suscribe. Vaya por delante, porque benefician a los españoles en general y a los aragoneses y a los españoles. Las pensiones, la supresión del copago farmacéutico a pensionistas vulnerables, a las viudas, la mejora, a ver qué parte nos lleva Aragón en la dependencia. Eso que veníamos diciendo el Partido Aragonés, que las escuelas infantiles en los pueblos son buenas para evitar la despoblación, que los ayuntamientos que tienen superávit puedan destinar a las escuelas infantiles, las mejoras en la cotización social a los cuidadores, incluso los permisos de paternidad. Incluso me atrevo a decir lo del salario mínimo interprofesional. Yo no estoy en contra, nosotros no estamos en contra. Sí que me falta un dato, y lo digo aquí, igual que en la reforma o esa reforma laboral que planea. Es imposible que se consiga un efecto como deseable sobre toda la sociedad, sobre los empleadores y sobre los empleados, si no se acometen las reformas dentro del marco del diálogo social. Y aunque yo estoy de acuerdo, me falta ese dato, que lógicamente la reforma del salario mínimo interprofesional o la reforma que se quiere hacer o se anuncia de la reforma laboral, creo que como es efectiva es cuando se negocia, como digo, dentro del marco del diálogo social. Tampoco me disgustan o nos disgustan determinadas medidas fiscales.
Hombre, que el que tenga un sueldo de más de 130.000 euros o de más de 140.000 euros pague más en el impuesto de la renta, lo entendemos, es lógico. Nosotros estamos de acuerdo de que la fiscalidad tiene que ser progresiva, ¿no? Y luego la lucha contra un fraude, también, señor Lambán. Tengo algunas dudas en algunas cuestiones que macro, estoy hablando de lo macro, luego entraré en lo que afecta a Aragón, sobre la tasa o el impuesto a las transacciones financieras. Tengo algunas dudas porque al final se repercute en los clientes, y también tengo algunas dudas en el impuesto sobre determinados servicios digitales, porque se nos llena la boca de la sociedad digitalizada, de la industria 4.0, de la gestión de las bases de datos, del Internet de las cosas, y quizá este tipo de impuestos, al margen de deslocalizaciones empresariales, a muchas pequeñas empresas que han nacido con la revolución tecnológica y la red digital les puede afectar. Por eso tengo dudas. En cuanto a la valoración de las cifras globales, me faltan datos, porque claro, si el Banco de España ve que es difícil cumplir el déficit, si la Unión Europea anuncia riesgos sobre el crecimiento económico por el Brexit, las tensiones comerciales con China, etcétera, etcétera. Si las previsiones de Funcas o las propias del BBVA, es decir, las previsiones hablan de que los ingresos en el presupuesto no van a ser los que el Gobierno planea, al final esto puede derivar en que el déficit del 1,3 que programa el Gobierno anuncian que se puede ir al 1,6, etcétera, etcétera. Pero bueno, hecho esta referencia, un primer punto a destacar en los datos que hay en los presupuestos generales de Estado, se ha publicado por algún medio, pero el señor consejero lo tiene que conocer muy bien. De la financiación autonómica, estamos en el régimen común, no salimos bien parados. Otras comunidades autónomas no salen bien paradas. ¿Se puede corregir esto con la mejora en los presupuestos a través de lo que anunciaré posteriormente de enmiendas de que mejoren hacia Aragón otros flujos que no vienen del común? Porque si estamos viendo los datos que hay en los presupuestos, vemos cuáles son las comunidades autónomas y no son las de interior las que precisamente salen mejoradas. Bien, en cuanto a las inversiones, una máxima para unos y otros gobiernos a lo largo de la historia con el Gobierno de España. La ejecución es el mal endémico de los presupuestos del Estado en Aragón, porque se utilizan fórmulas termino en un minuto, de fórmulas de dar la gestión a la comunidad autónoma que se pueden prever, etcétera. Segundo, hay en el borrador de presupuestos del 19 un deslizamiento de los plurianuales. Se producen retrasos en algunas obras que no entendemos. Gracias, señor Aliaga. Termino. Hay dotaciones inadecuadas en algunos proyectos y han desaparecido compromisos establecidos en los presupuestos del 18 que son difíciles de explicar. Muchas gracias. No había entrado yo en materia de las obras, de los temas que nos preocupan, de cómo quedan en el presupuesto, pero una primera reflexión. Cuando se habla de despoblación, se incluye una partida en el presupuesto general del Estado de 10 millones de euros para crear oficinas. Y se habla ahí de una coordinación entre todos los departamentos, es decir, poner todos los fondos que están en otros departamentos en un paquete. Vamos a ver en qué resulta y cómo se puede beneficiar a Aragón de esos 10 millones de euros. Y si vamos a crear oficinas, porque tenemos oficinas en las diputaciones eficaces, tenemos oficinas del Gobierno de Aragón, tenemos oficinas en las comarcas, y yo creo que lo que hace falta ya es implantar medidas concretas y entre todos ponerlas en marcha. En cuanto a algunos de los temas que más nos preocupan, efectivamente, usted está hablando que se ha desbloqueado la línea del Cantábrico Mediterráneo. Efectivamente, yo soy, y lo he aplaudido, pero hay temas en ese Cantábrico Mediterráneo que me preocupan, porque en la parte del presupuesto general del Estado, la conexión con Aragón desde Pamplona tiene dotaciones, lo tengo aquí, tengo todo, la línea Zaragoza-Castejón, 0 euros.
y la línea de alta velocidad de Zaragoza a Pamplona para llegar a Aragón no tiene presupuesto. Eso me imagino que se lo han dicho. No sé si hay un error o qué pasa ahí, porque curiosamente, y le debo de reconocer que el ministro de Fomento recibió a las senadoras y estuvieron repasando las obras, la ejecución de la línea de alta velocidad Zaragoza-Pamplona y Y-Vasca, que había presupuestados 14 millones, se ha ejecutado la mayor parte en la parte correspondiente a Navarra. Es decir, que esos temas hay que analizarlos. Otra cuestión importantísima es, usted ha dicho que se han dado pasos en la 232, la parte A68, pero en el presupuesto del 2019 o lo corrigen vía enmienda o enmienda técnica porque no hay dotación, señor Lambán. No hay dotación, eso lo sabe bien el señor Guillén. Falta la dotación. Bueno, falta la dotación. Por ejemplo, los peajes de la AP2. Desde el 4 de julio del año 2018 está aprobado en el presupuesto general del Estado 10 millones de euros para el convenio con el Gobierno de Aragón para facilitar el peaje, porque sabe que hay alta siniestrabilidad. Hombre, han pasado 6 meses. Nosotros se lo dijimos al ministro. Ese tema, puesto que el presupuesto está prorrogado, su Gobierno puede instar a que se firmen la liberalización de peajes en la AP2. Sigo. Lo del Canfrán, lo que se está haciendo en Europa, maravilloso. Pero si había 15 millones, había 20 antes. Por eso decía que hay que ligar el presupuesto. Luego, con las enmiendas pasó a 15 y este año dejan 5. Señor presidente, como estamos con el presupuesto en prórroga, que ejecuten a toda velocidad, no los 5, pueden licitar 15. Usted sabe lo que es licitar, ¿no? Otro tema, las obras de restitución de los embalses que conseguimos con apoyo de otros grupos políticos para el tema de IESA, Almudévar, Jánovas, 6 millones de euros que están en el presupuesto prorrogado, que se pueden firmar convenios. El señor consejero lo puede decir, que se pueden firmar convenios y pagar las restituciones. Otro tema importante, el tema de la energía reservada. Se consiguieron poner 3 millones de euros para los... bueno, como el presupuesto está prorrogado, yo creo que podemos hacer el esfuerzo, o por lo menos intentarlo, porque en el plazo que se pueden tramitar, si es que llegan a buen término con las complejas negociaciones que hay del presupuesto, cuando estarán los presupuestos aprobados en junio, pues pongámonos, yo le voy a ayudar, yo le estoy dispuesto a ayudarle. ¿Cómo? Pues hablando donde tenga que hablar para que estos temas se desbloqueen, porque es fundamental. Como quiera que ha aumentado la incertidumbre sobre si habrá o no presupuesto general del Estado, pues vamos a ejecutar lo que está prorrogado, señor Gimeno. Vamos a intentarlo, que es nuestra obligación. Y luego, la Nacional 260, 8,9 millones, que ahí por eso se ha licitado, porque estaban en el presupuesto y están prorrogados. Y además, el secretario de Estado nos lo dijo, que iba a hacer un esfuerzo por el desdoblamiento, fuentes, etcétera, etcétera. En suma, señor Lambán, yo no sé si va a haber o no va a haber presupuesto. Usted tendrá más información. Pero yo lo que le puedo asegurar, que si hay presupuesto nos vamos a mayo, junio, julio, no sabemos. Con lo cual, porque si hay presupuesto y algunos de los que se llevaron su cacho en el presupuesto del 2018, que tuvimos que meter las enmiendas, no sea que en el cacho que se van a llevar en la negociación del presupuesto del 2019, no sea que el presupuesto de Aragón sufra algún recorte como sufrió el del 18 respecto al 2017. Es faena de todos, no es usted solo, sino es faena de todos. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Aliaga.